Mateo capítulo 13, y vamos a leer del verso 24 en adelante. Vamos a leer la segunda parábola del capítulo 13 de Mateo. Ok, verso 24 dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿qué quieres pues que vayamos y la arrebatemos? Y la arranquemos, perdón. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Y vamos a brincar al versículo 36, donde está la explicación. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin de siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien, estos son los pasajes que vamos a estudiar el día de hoy. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a nuestro Padre que nos hable esta mañana. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que tenemos de sentarnos como María, hermana de Lázaro, se sentó a tus pies a recibir aquella cosa que nunca nadie le pudo quitar: su experiencia personal contigo, la revelación del Espíritu Santo, su relación personal contigo. Es algo que nadie nos va a poder quitar jamás en la eternidad, Padre. Y hoy hacemos una pausa en nuestra vida. Hacemos una pausa total en nuestra vida para enfocarnos, para prestar nuestros oídos, nuestro corazón, a aquello que tú quieres hablar a nosotros el día de hoy. Hemos dejado nuestros quehaceres, nuestros pendientes, nuestra vida para venir a este lugar y sentarnos a tus pies. Háblanos, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a dar un aplauso a nuestro Padre Celestial esta mañana. Bueno, estamos en la segunda parte de la serie Parábolas del Reino de Mateo 13 y hoy vamos a hablar del trigo y la cizaña. La semana pasada hablamos la parábola del sembrador, estuvimos estudiando en las células, el pastor Cristóbal habló de Mateo, que contiene 8 parábolas, para preparar nuestro corazón, para preparar nuestro espíritu para nuestro congreso de aniversario, que es en diciembre, donde vamos a tener temas relacionados con el reino de Dios. El congreso es 2, 3 y 4 de diciembre. Aquí en nuestra iglesia van a estar con nosotros el pastor David Corral de Chihuahua, la pastora Elba de
Coatzacoalcos, el pastor Marco Rosado de Chetumal. Van a estar compartiendo la palabra de Dios y el énfasis de nuestro congreso es el reino de Dios. Venga tu reino, ¿no? Es el énfasis. Entonces, hemos estado estudiando las parábolas, ¿ok? Esta semana en nuestras células, vamos a pasar la siguiente diapositiva. En las células estudiamos qué son las parábolas, ¿verdad? Sabemos que las parábolas son ejemplos, ¿verdad? Ejemplos de la vida cotidiana para explicar una verdad espiritual. Jesús usó parábolas. Hay más de 30 parábolas en los evangelios sinópticos, es decir, en Mateo, Marcos y Lucas. Hay 0 parábolas en el evangelio de Juan, porque Juan es un evangelio aparte. Fue escrito en el año 95 después de Cristo. Los primeros 3 evangelios fueron escritos a la mitad del siglo I. Y estos evangelios se llaman sinópticos porque tienen básicamente la misma estructura y la misma cronología de tiempo, de eventos, de dichos que tuvo Jesús. Claro, cada evangelio tiene sus énfasis. Por ejemplo, Mateo habla a los hebreos y el objetivo de Mateo es que los hebreos, los judíos entiendan que Él es el cumplimiento de las profecías. Bueno, Marcos igual y Lucas tienen sus énfasis. Y entonces hemos decidido dar este estudio para que entendamos el reino de Dios. Entonces, la palabra parábola viene, como ya aprendimos en las células, viene de 2 palabras griegas. Una es para y otra es bolé. La palabra para significa al margen o a un lado, ¿no? Por eso cuando escuchamos la palabra paranormal, estamos diciendo algo que está fuera de lo normal, ¿ok? Cuando decimos, por ejemplo, paraeclesiástico, es una actividad o es un ministerio que está afuera de la iglesia. Hay ministerios paraeclesiásticos, ¿no? Entonces, para significa a un lado, significa al margen. Y volé significa lanzar. Lanzar, de ahí viene la palabra bola. La bola es algo que se lanza, ¿no? O la bala, una bala de cañón, pues cuando es disparada, traza un arco, ¿verdad? Se llama tiro parabólico precisamente, ¿no? Y bueno, otras palabras, incluso diablo viene de esa palabra, de bolé también, que lanzar mentiras, lanzar diatribas, lanzar división, eso significa diablo. Entonces, la parábola es una comparación de cosas que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana y las podemos entender bien, con realidades espirituales que no podemos ver, que no podemos percibir, pero son una realidad en el reino de Dios. Entonces Jesús utiliza las parábolas para explicarnos cómo funciona el reino de Dios. Por eso ven ustedes, acá tenemos ejemplo de la parábola del sembrador. ¿Qué significa la semilla en la parábola del sembrador? ¿Qué es la semilla? Es la palabra, ¿verdad? Entonces vemos que hay, en la gráfica podemos ver que está lo natural de un lado, la parte, digamos, de la parábola, la vida cotidiana, la línea que representa ese margen o la división con lo espiritual, y luego está la realidad espiritual del reino de Dios. Entonces, la semilla representa la palabra de Dios, el sembrador representa el predicador y la tierra representa el corazón. Y eso es lo que Jesús está tratando de decirnos en la parábola del sembrador. ¿Recuerdan quién es aquel que fue sembrado junto al camino? En la célula vimos quiénes fueron sembrados junto al camino. Los distraídos, ¿verdad? Los que no le dan importancia a la palabra. Ahora mismo, en este mismo momento, se está cumpliendo la parábola del sembrador. ¿Qué pasa a nivel espiritual? No lo sabemos, no lo podemos ver. Yo no puedo ver el corazón de ustedes, no lo sabemos, pero la parábola del sembrador nos revela qué pasa en el corazón de cada uno de los que estamos aquí mientras la palabra está siendo predicada. En este momento yo soy el sembrador, yo estoy esparciendo la semilla, ¿ok? Entonces la semilla puede caer junto al camino. Sabemos que los surcos de las siembras, el agricultor caminaba a un lado del surco
Y ese camino estaba aplanado porque ahí camina el agricultor. Ese es el camino. No hablaba de caminos como caminos de carreteras, ¿no? Sino el camino donde camina el sembrador. Entonces, cuando estamos distraídos, cuando no le damos importancia a la palabra, estamos mirando el reloj, a qué hora nos vamos a comer, tengo pendiente esto, o estoy checando mi WhatsApp a la hora de la prédica, la palabra no cae en el surco de su corazón, cae a un ladito y Satanás le roba a usted la bendición que su Padre tiene para usted, la revelación, se la roba. ¿Por qué? Porque no estamos prestando atención. ¿Quiénes son los de junto al camino? Los distraídos, los que no le dan importancia a la palabra, los que no son reverentes ante la palabra, ellos son los de junto al camino. Luego están los de pedregales, que tienen poca tierra, dice al momento la recibe con gozo, pero luego cuando sale el sol se aparta. ¿Quiénes son estos? Los emocionales. Tremenda la palabra, pastor, lloré, brinqué, grité, remolineé. Pero ya no lo volvemos a ver, ¿no? Después de un mes ya no lo volvimos a ver, porque es de corta duración, dice la Biblia. Es pura emoción, es puro llamarada de petate nada más. No hay profundidad, no hay fundamento, no hay estructura. Esos son los de pedregales. ¿Quiénes son los de espinos? Los afanados, ¿no? Que solo están pensando en el dinero, en el trabajo. Pastor, no puedo ir el domingo porque tengo mucho trabajo. Y entonces está lleno de espinos el corazón y la palabra no encuentra espacio y no hay fructificación. Y bueno, finalmente están los de buena tierra, que son los que, dice el Evangelio de Mateo, los que entienden la palabra. El Evangelio de Marcos dice los que reciben la palabra. Y el Evangelio de Lucas dice los que con un corazón bueno retienen la palabra. Esos son los de buena tierra. Fíjese cómo Mateo, Marcos y Lucas utiliza distintos calificativos para aquel que es buena tierra. Y entonces aprendimos la semana pasada que tenemos que ser buena tierra. Nadie vino a Cristo siendo buena tierra. Llegamos con piedras, con espinos, con alimañas, tarántulas, serpientes de cascabel. Así estaba nuestro terreno. Imposible de sembrar algo bueno en nuestro terreno. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Limpiar. Cuando en el encuentro perdonamos, estamos quitando piedras. Tenemos que quitar espinos. Cuando diezmamos, estamos quitando espinos. La codicia la estamos haciendo a un lado, para que haya espacio para la palabra. Porque si no hacemos eso, somos infructuosos en el reino de Dios. No damos fruto. Entonces, el problema no está en la palabra, el problema no está en el sembrador, el problema está en la tierra. Ahí es donde está el problema. Y la parábola del trigo y la cizaña es la segunda parte, es la temporada 2 de la parábola del sembrador. Es la segunda parte, porque también hablamos de semilla, de tierra, y vamos a entender qué es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es el reino de Dios? Cuando nosotros viene a nuestra mente el reino de Dios, normalmente viene algo así a nuestra mente, ¿no? Calles de oro, mar de cristal, los ángeles, arpas, querubines, las nubes, gente flotando, ¿no? Y al final Jesús así con sus brazos extendidos y la luz saliendo de su rostro. Eso es lo que viene a nosotros normalmente cuando escuchamos la palabra el reino de Dios. Y no podemos conectar el reino de Dios con nuestra vida cotidiana debido a que estamos encasillados en esa mentalidad. A los testigos de Jehová les encanta hacer estos dibujos. A los mormones les encanta, llenan sus publicaciones de este tipo de dibujos, ¿no? Hace poco una publicación de Atalaya de los Testigos de Jehová sacaron a Jesús con una capa incluso, ¿no? Como Superman, hasta una capa ya le pusieron a Jesús, ¿no? Pero
¿qué es el reino de Dios? Así es como Jesús quiere que concibamos el reino de Dios, porque esto sí es el reino de Dios. Bueno, digamos que sí, el reino de Dios son calles de oro, mar de cristal, ángeles y santos adorando a Dios todo el tiempo. Sí, eso es el reino de Dios. No vamos a decir que eso no es el reino, sí lo es, pero no es solamente eso. No es solamente eso. El reino de Dios, por definición, es el lugar donde se cumple la voluntad de Dios, sin restricción. ¿En el cielo se cumple la voluntad de Dios sin restricción? Sí, por supuesto. ¿En la tierra se cumple la voluntad de Dios sin restricción? No. La voluntad de Dios en la tierra encuentra oposición. ¿Por qué? Porque está usted y porque estoy yo. Si no existiera oposición a la voluntad de Dios, tendríamos también el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios, la voluntad de Dios es completamente, se cumple al 100% en el cielo, porque los habitantes del cielo, tanto ángeles como santos, cumplen la voluntad de Dios a la perfección. Y ese reino quiere extender una, valga la redundancia, una extensión, una sucursal a la tierra. Pero en la tierra está usted. Entonces, cuando el reino de Dios se quiere establecer, cantábamos hace rato, tu reino se establezca, haz en mí tu voluntad. ¿Les gustaría que Dios el Padre haga su voluntad en usted, sin restricción? ¿Cree que en el cielo hay enfermedades, hay cáncer en el cielo, hay depresión, hay artritis en el cielo, hay COVID en el cielo, hay deudas en el cielo, hay depresión en el cielo? Ninguna de esas cosas hay en el cielo, porque se cumple la voluntad de Dios a la perfección. Mas en la tierra no es así. En la tierra se establece el reino de Dios sí y solamente sí en quienes entran al orden de Dios, a la voluntad de Dios, en quienes cumplen su voluntad. Pero Dios le pide a usted que diezme. Entonces, cuando llega ese mandamiento a usted, encuentra un obstáculo, una oposición, porque usted empieza a meditar si va a obedecer o no el mandamiento. Cuando Dios le dio el mandamiento como un instrumento legal para que él pueda penetrar en su esfera de existencia, en la suya. Pero al usted encontrar oposición, poner oposición al mandamiento, usted está limitando la expansión del reino a su vida. Usted está cerrando la puerta al reino de Dios, porque el reino de Dios es el lugar donde se cumple la voluntad de Dios a la perfección. Por eso dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. ¿Cuánto tarda un ángel en obedecer? Instantáneamente. Es parte de su naturaleza. Ellos sienten la voluntad de Dios y ejecutan la voluntad de Dios. ¿Cuánto tarda un hombre en obedecer? ¿Cuánto tarda en obedecer el hombre? Lo piensa, lo medita, lo estudia, a ver si me conviene, no me conviene, vamos a ver qué pasa. Y tarda años en hacer la voluntad de Dios. Entonces usted tiene al Padre esperando que usted perdone, que usted empiece a diezmar, que usted empiece a obedecer. Está esperando. Y dice Dios, bueno, yo soy eterno, pero tú no. Ya pasaron 20 años y sigues ahí con lo mismo. Ya no tienes cabello acá, tienes panza, tienes canas. Y estás en el mismo centímetro donde estuviste hace 20 años. Porque nosotros ponemos obstáculos a su reino. ¿Y cuál es el objetivo de las parábolas del reino? El objetivo de las parábolas del reino es desmistificar de nuestra cabecita el concepto del reino de Dios. Jesús quiere llevar el concepto del reino de Dios espiritualista, que nosotros hemos hecho como algo muy espiritual, lo quiere llevar al terreno de lo práctico, para que lo vivamos,
para que lo entendamos, para que caminemos en él. Jesús vivía en el reino, Jesús estaba en la tierra, ¿verdad? Estuvo en la tierra Jesús, pero estaba en el reino. Él es nuestro mejor ejemplo. Jesús estaba en la tierra, pero estaba en el reino. Por eso cuando Jesús oraba por alguien y lo tocaba, el reino, ¡pum!, tocaba a la persona y quedaba sana. Porque la plena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, penetraba la esfera de existencia de la persona que Jesús tocaba y sanaba. Y sanaba por completo. Por eso Jesús, el anhelo de Jesús, la pasión de Jesús, no es que, bueno, sí vamos a estar en su reino cuando muramos y gloria a Dios, sí, lo vamos a experimentar en el milenio también. Pero el fuego en el corazón de Jesús es que nosotros podamos vivir como Él vivió aquí en el 2021, en Mérida, Yucatán. Y vivamos en el reino aunque estemos en la tierra. Por eso Jesús decía, si yo, por el dedo de Dios, echo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Porque yo tengo el reino. Yo estoy en la tierra, pero estoy en el reino. Y Jesús no andaba flotando en una nube. Jesús caminaba normal como nosotros. Tenía que dormir, tenía que ir al baño también, tenía que comer. Tenía una vida cotidiana como la nuestra. Pero cuando alguien tocaba a Jesús, ¿qué pasaba? La mujer que toca el borde del manto, ¿qué pasó? Quedó sana porque jaló el reino que estaba en Jesús, ¡pum!, tocó a la mujer que estaba con flujo de sangre. Y eso es lo que Jesús quiere que nosotros entendamos en el 2021. No solamente que digamos, el reino, calles de oro, mar de cristal. Eso sí es el reino. No voy a decir que no. Eso es el reino, ¿ok? Bueno, no este dibujo, que este es de la mente de un hombre que tiene esa forma de pensar. Pero más quiere Jesús que experimentemos, que desmistifiquemos ese reino, que lo saquemos de la fábula, que lo saquemos del ámbito de espiritifláutico y lo vivamos en sus principios, en sus estándares y vivamos en el reino de Dios. Ahora, la siguiente imagen va a ser cortocircuito en la mente de ustedes. Vamos a poner la siguiente imagen. Mira, el reino de Dios y hay una mujer cocinando. ¿Qué es eso? No, pastor, pon esa imagen donde la luz sale del rostro de Jesús y los ángeles. No, pero Jesús quiere precisamente que rompamos eso. Y que empecemos a ver el reino como algo de la vida cotidiana. Para eso son las parábolas del reino. Jesús está aterrizando lo espiritual a nuestra vida cotidiana. Entonces ponemos el reino de Dios, una mujer cocinando, como digo, ¿qué es eso? No entendemos eso. A ver la siguiente imagen. El reino de Dios, un hombre manejando. Ajá. ¿Y los ángeles? ¿Y dónde está el fulgor, el oro? ¿Dónde están las calles, el mar de cristal? El trono resplandeciente. ¿Dónde está? No, bueno, hay una persona manejando allá. La siguiente imagen. El reino de Dios, una familia comiendo. No, eso no es el reino. El reino es la unción poderosa y yo estiro mi mano. Y entonces sacamos el reino del ámbito cotidiano y lo llevamos al ámbito místico. Y Jesús dice, no, yo te lo quiero traer acá. Yo quiero que entiendas que el reino puede estar en tu casa, en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos. Quiero que conozcas el reino y que vivas en el reino. Y esa es la razón de las parábolas del reino. Porque Jesús nos pone esos ejemplos para que nosotros entendamos que el reino de Dios es algo que está aquí con nosotros. Jesús mismo lo dijo. El reino de Dios, cuando venga, no van a decir, mira, ahí está, o mira, está allá, o está en tal lugar, porque no es una zona geográfica como los reinos terrenales. He aquí, el reino de Dios está
con ustedes y entre ustedes. Uno puede estar en el reino, otro no. Uno sí, otro no. Puede haber personas en el reino y otras personas no están en el reino y están sentados juntitos. Tenemos que entender cómo es el reino de Dios, los principios que rigen el reino de Dios. Por eso cuando los pastores le decimos a la gente que obedezcan, no estamos queriendo que formar un grupo donde todos sean soldaditos y no, estamos enseñándoles cómo andar en ese reino. Si uno no anda en ese reino, solamente esa persona pierde la bendición. Ni el reino, ni el pastor, ni Cristo, ni nadie es afectado. Tenemos que andar en el reino de Dios. Y bueno, tenemos la parábola del trigo y la cizaña. A ver la siguiente imagen. Tenemos la parábola del trigo y la cizaña acá. Esta es la única, Mateo es el único evangelio donde aparece esta parábola. Y pudiéramos decir que es la segunda parte de la parábola del sembrador. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una comparación. Acuérdense, el término parábola significa comparar dos cosas. Jesús está usando una figura muy cotidiana para ellos, no tanto para nosotros. A lo mejor nosotros hubiésemos usado la parábola de la calabaza y no sé, y el melón, algo así, ¿no? Que es más cotidiano para nosotros, pero ellos, pues, utilizó Jesús esta parábola. ¿Por qué? Porque el trigo y la cizaña son dos plantas que se parecen mucho, pero son completamente distintas. Se parecen mucho. Son iguales externamente, pero completamente distintas en su fruto. No sirve la cizaña. El trigo es lo que se cosecha. Entonces la cizaña hay que arrancarla. Y entonces en esta parábola Jesús nos habla de esto. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Okay? Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Ojo aquí, al principio no parece que hay diferencia, sino que la diferencia viene al final. Lo que estamos viendo en esta parábola es un ejemplo de lo que pasa en la iglesia. ¿Cuál es el reino de Dios en la tierra? ¿Sabe la respuesta? Es la iglesia. ¿Qué? ¿La iglesia es el reino de Dios? Pues si esa iglesia está llena de chismosos, puro hipócrita, puro hablador. Ahí está fulanito allá trepado en la plataforma y mira su testimonio. Entonces el mundo va a decir, oye, ¿eso es el reino de Dios? Sí, es eso el reino de Dios. Así con todos sus defectos, la iglesia es el reino de Dios. Y el objetivo de nosotros es que ese reino se manifieste plenamente. Depende enteramente de nosotros, no depende de Dios. ¿Y por qué, aunque la iglesia es el reino de Dios en la tierra, hay muchos problemas? Esta parábola nos lo explica. Esta parábola nos lo explica. Aquí Jesús nos está diciendo por qué, a pesar de que la iglesia es el reino de Dios, es un lugar lleno de imperfección. Porque hay trigo y porque hay cizaña también. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser trigo. ¿Ok? Entonces, primera característica, el trigo y la cizaña son iguales al principio. Vamos a la siguiente diapositiva. Pero diferentes al final. Son iguales al principio. Aquí no vemos diferencia entre estas dos espigas. Uno es trigo, otro es cizaña. Al principio son iguales, pero al final son completamente
diferentes. Al final, una está llena de fruto, llena de granos, y la otra no. Entonces, esto supone un gran problema para los cosechadores, porque no puede uno meter cizaña dentro del trigo. Se contamina la cosecha. Y entonces, cuando uno empieza a cosechar, tiene que tener cuidado de no agarrar cizaña, solo agarrar trigo. Y entonces se confunden los agricultores y dañan la cosecha. Este es el punto de lo que Jesús está enseñando. ¿Cuáles son los elementos de esta parábola? Dice Jesús en el verso 36 y 37, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces Jesús va a revelarnos en la parábola los elementos reales que corresponden al ámbito espiritual. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la buena semilla? La buena semilla es la semilla de trigo. En la parábola del sembrador aprendimos que la semilla, ¿qué es? La palabra de Dios, el evangelio de Dios. Esa es la semilla. Y en esta parábola es lo mismo. La semilla es el mensaje del evangelio, la palabra de Dios. En esta parábola, el que sembró la buena semilla es Jesús. En la parábola anterior, el que siembra la semilla es cualquier predicador. Pero en esta parábola, por la dimensión que Jesús le da del cumplimiento en el fin de los tiempos, Jesús es el que siembra la buena semilla. Él trajo la palabra de Dios. Él trajo el evangelio. Él trajo la gracia. Antes estaba solamente la ley. Jesús trae la gracia. ¿Qué otro elemento podemos ver? El mundo, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Entonces, el campo es el mundo. En la parábola de el trigo y la cizaña, el campo ya no es el corazón, como en la parábola anterior, el campo ahora es el mundo. Jesús está explicando la parábola. Yo traje el mensaje, yo traje la palabra. Y la buena semilla, el trigo son los hijos del reino. La buena semilla es el evangelio, pero ¿qué sale del evangelio? El fruto que sale son los hijos del reino. El trigo son los hijos del reino. Y entonces, si el Hijo del Hombre, Jesús, es el que siembra la buena semilla, ¿quién es el que siembra la mala semilla? El diablo, Satanás, el padre de mentira. Él es el que siembra la mala semilla. ¿Y qué tenemos que tener cuidado nosotros? Que no estemos creyendo las mentiras de Satanás. La mala semilla, ¿qué es? Un falso evangelio. Ya ven que a Satanás le gusta mucho darle al hombre fama, fortuna, amor, paz, todo. Llama a la línea psíquica, llama ya y te vamos a dar todo lo que quieras. Compra esta piedra, la pones allá arriba, te frotas tu cara, tu pompa, todo te lo frotas y ahí está. Vas a tener prosperidad, abundancia, las malas vibras se van a ir de tu casa. Ponte calzones rojos el 31 de diciembre, barre tu casa y saca las malas vibras. Es Satanás, hermano. El diablo le está engañando. ¿Por qué? Porque Satanás ofrece bendiciones sin obediencia. Bendiciones baratas. Así como a veces hay productos no milagrosos que uno los compra y después de un mes dice, me tomaron el pelo. Me costó 500 pesos esta pomada para bajar la panza, no bajó nada. Es el diablo, la mentira. No hay atajos en el reino de Dios, hermanos. En el reino de Dios hay procesos de obediencia.
No puede usted buscar una píldora mágica para brincarse 10 años de formación ministerial. No se puede. Tiene que atravesarlo. Nuestro Padre no es el genio de la lámpara que frotamos y nos cumplen nuestros deseos. Nuestro Padre es un Padre responsable que nos toma de la mano y nos lleva paso a paso en nuestra madurez espiritual. Si usted fuera el director de una escuela primaria, porque es su hijo, ¿pasaría a su hijo de primero de primaria a quinto de primaria? ¿Usted lo haría? No lo haría, porque usted es un padre responsable. Y cuánto mucho más es nuestro Padre. Entonces la mala semilla es un evangelio falso. Son buenas noticias falsas. Esa es la mala semilla. En el mundo tenemos hoy el humanismo, el progresismo, la ideología de género, el feminismo, socialismo, comunismo. Dicen que el socialismo es como una droga. Al principio se siente bien, pero luego causa adicción y luego te arruina. Porque son mentiras disfrazadas de verdades que el hombre indocto las compra y vive con ellas pensando que son la última maravilla, pensando que son la utopía para un mundo mejor. Y no es así. No es así. Son mentiras que están en el mundo. Satanás está sembrando la mala semilla. También tenemos en la iglesia, tenemos el evangelio del bienestar, el evangelio humanista, el evangelio antropocéntrico, donde el hombre es el centro de todo y Dios orbita alrededor del hombre. ¡Ay, te quiero bendecir! Por favor, déjame bendecirte, si no me voy a morir. Ese evangelio antropocéntrico donde el hombre es el centro. No importa lo que hagas, no importa si ayer fuiste a un table dance y estuviste con 3 prostitutas, Él me ama sin merecerlo, siendo una sabandija, Él me ama. Dios me ama tal como soy. Tal como soy, así como eres, Dios te ama. La Biblia no enseña eso, hermano. Dios no te ama tal y como eres. Solamente hay una persona a quien Dios ama tal y como es. Se llama Cristo Jesús, Hijo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores. A Él Dios le ama tal y como es. A usted Dios le ama, aunque no le gusta cómo es usted, pero Dios le ama. Pero Él espera que usted cambie. Pero este evangelio de Dios te ama tal y como eres, esconde detrás de esas frases espiritualistas, esconde una justificación del hombre de no querer cambiar. Dios me ama tal y como soy. Bueno, Dios me ama tal y como soy, hagamos lo que queramos, ¿no? Ay, ponme un tatuaje acá, un tatuaje así. Total, Dios me ama tal y como soy. No voy a ir a la iglesia, no, ya no, nada de eso, de vez en cuando voy a escuchar un ratito. Total, Dios me ama tal y como soy. ¿Sabes? Eso de diezmar es la parte que no me gusta. Total, Dios me ama tal y como soy. Y entonces nos escudamos en un falso evangelio, porque es falso, humanista. Y esas frasecitas trilladas que incluso vienen en muchos cantos que cantamos, a veces ni siquiera son bíblicas. Dios le ama, no tal y como es. No le ama como es, le ama a usted. Le ama a pesar de lo que es, pero Él le ama. Él espera cambio en su vida. Y le tengo una mala noticia. El margen de gracia se va cerrando mientras más pasa el tiempo. O sea que lo que yo te permití hace 2 años, ya no te lo permito ahorita. Dios me ama tal y como soy. Entonces,
Saco mi cinturón y a ver cómo nos toca, nos dice nuestro Padre. Son falsos evangelios, falsas promesas. Cualquier evangelio que te baje las promesas de Dios, pero no te habla de la necesidad imperiosa del ser humano arrepentirse y obedecer, es un falso evangelio. Te está predicando solo una parte, pero no te está diciendo lo que decían los apóstoles: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos convertirnos, apegarnos a este estándar. Entonces veremos tiempos de refrigerio. Si yo te prometo la tierra prometida sin obediencia, Dios te ama tal y como eres. No importa la sabandija que seas, Dios te ama tal y como eres. Si yo te predico eso, te estoy mintiendo. Y el día de mañana vas a decir: en la iglesia me prometieron, el pastor dijo que las promesas de Dios eran para mí, y en el amén yo grité, remolineé, di volantines, me fui al frente, lloré y no pasó nada. Me sigue lloviendo sobre mojado. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo, no estamos en el reino, no estamos cumpliendo los fundamentos, los principios del reino. Simplemente estamos jugando a la iglesita. Y nos escudamos con esas frasecitas cuando no es lo que la Biblia dice. Dios te ama, por supuesto que te ama, pero Él espera que en un proceso formativo de crecimiento espiritual cambiemos y nos amoldemos a la imagen de Jesucristo. Dios ama tal y como es a Cristo. Solo a Cristo Dios ama como es. A nosotros nos ama a pesar de lo que somos, y Él espera que nosotros cambiemos. ¿Decimos amén? Vamos a dar un aplauso fuerte a nuestro Padre. Y vamos a terminar con 3 lecciones importantes de la parábola del trigo y la cizaña. Ok, la siguiente, la primera lección que aprendemos en esta parábola: la iglesia debe permanecer en el mundo, ¿pero qué? Pero no ser como el mundo. Esta es la primera enseñanza. La iglesia debe permanecer en el mundo, pero no debe ser como el mundo. Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte que debemos de ser ¿qué? Sal. ¿De qué? De la tierra. Nuestra función en la tierra es sal. Y hemos aprendido en otra enseñanza que he dado que la sal da sabor, ¿verdad? La sal da sabor. La sal también ¿cómo se llama? Purifica, limpia. La sal. La sal también oxida, ¿verdad? Oxida. Si ponemos sal en el capirote de un auto, al día siguiente ya están los puntos de óxido, porque cambia, digamos, afecta la estructura molecular de donde se pone. Y nosotros somos agentes de cambio, tenemos que afectar la sociedad. Y finalmente la sal es conservadora. Antes, cuando no existían las neveras, la carne se le llenaba de sal para conservar. Si nosotros empezamos a ser liberales y buena onda, mira, deja que los 2 hombres se casen, no seas exagerado, ya no somos conservadores. El cristiano es conservador. El cristiano se apega a rudimentos, a estándares. Somos absolutistas, no relativistas. Entonces somos la sal. Somos llamados a ser sal. No formamos parte del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en la tierra para afectarla, para ganarla. Y también somos la luz del mundo. Es decir, nosotros predicamos el evangelio a este mundo para que el mundo crea en Cristo y entre ¿a dónde? Al reino de Dios. La gente que viene del mundo debe sentir, hermanos, cuando está en este lugar, debe sentir que no está en Yucatán. Ellos deben sentir, oye, ¿en qué país estamos? ¿En qué dimensión nos encontramos?
Aquí la gente piensa diferente, habla diferente, educan a sus hijos diferente. Los jóvenes manejan los asuntos de noviazgo diferente, todo es diferente. Entonces, una persona que entra a la iglesia debe decir, oye, ¿qué planeta estoy? ¿En qué planeta me encuentro? No, parece que estoy fuera de México, no entiendo en qué país me encuentro. Hay otra cultura, la cultura no yucateca, no mexicana, no tabasqueña, no, ¿de dónde eres tú? No de esas, sino del reino. La cultura del reino de los cielos. Y si vamos a otra iglesia que tiene la cultura del reino en Corea, nos vamos a sentir en casa. Aquí manejan el noviazgo igual que en Fuente de Vida. Aquí manejan las finanzas, las familias igual que en Fuente de Vida. ¿Por qué? Porque estamos en el reino, aunque estemos en otra cultura. O si vamos a Rusia, bueno, ahorita no les recomiendo ir mucho a Rusia, pero o si vamos a África, vamos a encontrar la misma cultura si estamos en el reino. Pero ¿qué pasa si los del mundo vienen, entran, acá es lo mismo, mira? Todos ahí con murmuraciones, con chismes, noviecito por acá, por allá, coqueteos. Así pasa en mi oficina también. Entonces, ¿dónde está el reino? No está el reino entonces. La función de la iglesia es traer el reino para que la gente que no conoce el reino pueda entrar al reino a través del evangelio. Entonces, la primera lección que aprendemos hoy es que la iglesia debe permanecer en el mundo, pero no ser como el mundo. Segunda lección que aprendemos. Aparentemente, nada pasa cuando pecamos. Esa es la segunda lección que aprendemos en esta parábola. Porque dice acá, en el verso 30 de la parábola, dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Qué significa esto? Significa que la intervención justiciera de Dios no es ahorita, sino hasta la siega. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el pecador hoy en día? Él piensa que no hay consecuencias. Él piensa que nada está pasando. Mira, pequé y no pasó nada. Volví a pecar y no pasó nada. Peco, no pasa nada. Está re bien esto. Él piensa que no pasa nada. Por eso, aparentemente, no pasa nada cuando pecamos. ¿Por qué? Porque la política justiciera de Dios no es ahorita. No es ahorita. En el Antiguo Testamento sí era en ese momento. Te sacaban a la calle y te apedreaban. Y se hacía justicia. Ahora no. La justicia va a ser hasta el final. Por eso pecamos y aparentemente no pasa nada. Dios le dijo a Adán en Génesis 2:17 que él iba a morir. Del árbol, del fruto, del conocimiento del bien y del mal, no vas a tocar este fruto, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Está mintiendo Dios allá? ¿Está ahogando la fiesta a Adán? ¿O está diciendo la verdad? La contraparte de ese versículo lo encontramos en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y entonces acá Dios nos está diciendo la verdad. Pero ¿qué le dice la serpiente a Eva en el verso, en Génesis 2:17? Perdón, en Génesis 3:4. ¿Sabe qué le dijo? No morirás. No morirás. Neta, no vas a morir. Cada vez que estés en un funeral, hermano, acuérdate de lo mentiroso que es el diablo. Cada vez que estés en un funeral, recuerda que Satanás miente desde el principio. Le dice la serpiente a la mujer: está exagerando Dios, no morirás, pruébalo. ¿Y qué hace la mujer? Prueba, wow, se siente bien. No morí.
Y la serpiente, pues te digo. Es que Dios, lo que pasa con Dios es que te está limitando. Dios no quiere tu autorrealización. Dios no quiere que explotes tu potencial. Él es malo porque te limita. Ay, pastor, me está limitando. Mi mamá no quiere que yo me desarrolle como una mariposa. Estamos haciendo lo mismo que hizo Eva en el jardín del Edén. Satanás le dijo, no vas a morir. Dios dijo, vas a morir. Ella come del fruto y no muere. ¿Quién aparentemente está mintiendo? Y Eva dice, bueno, tienes razón, serpiente, no morí. Yo creo que eso, no estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, pero eso que dijiste de que Dios me está limitando, voy a estudiarlo. Y ella consintió, cayó en la trampa, cayó en la mentira. Y luego le dio también a su esposo. Y ambos comieron. Y no murieron en ese momento, como también usted y yo no somos enjuiciados en el momento de que pecamos. Porque pasa lo mismo. Uno peca y dice, ay, estoy completo, sí. Ay, no pasó nada. Me la libré otra vez. Pero recuerde, la política justiciera de Dios no es aplicar juicio al momento. Deja que crezca lo uno y lo otro hasta el tiempo de la siega. Ahí es donde se va a ver. Ahí es donde se va a ver. Entonces nosotros tenemos que entender que sí pasa algo cuando desobedecemos a Dios. Podemos empezar a recibir esa semilla de mentira de Satanás. ¿Para qué? Para que no seamos arrebatados cuando Jesús venga. Eso es lo que va a pasar. El lloro y el crujir de dientes, dice la Biblia. Tercera lección. La diferencia entre los que son de Dios y los que no son de Dios se verá hasta el final. La diferencia entre los que son de Dios y los que no son de Él se verá hasta el final. ¿Qué quiere decir? Que ahorita hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Recientemente en una iglesia metodista en Colombia ordenaron al primer ministro homosexual, al primer pastor homosexual con su novio. Su novio está allá, su esposo está allá en primera fila, aplaudiendo, alabando al Señor, diciendo gloria a Dios. Él me ama. Dios me ama tal y como soy. A eso nos lleva salirnos del estándar bíblico. En eso terminamos. Muchas iglesias presbiterianas en Estados Unidos casan parejas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque son humanistas. Han sacado la verdad y han introducido la cultura de este mundo a la iglesia. Pero Dios permite esas cosas. ¿Qué es lo que Dios le dice a los ángeles? ¿Quieres que vayamos y arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Y qué es la siega? ¿Qué es la siega? Ahí es donde se va a hacer la separación. La siega es el arrebatamiento. Los ángeles van a venir y ¡pum!, van a tomar a cada uno que es trigo y va a dejar a cada uno que parece trigo, pero no es trigo, es cizaña. Y dice, van a ser echados al horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Termino con este versículo en 1 de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo.
y según ustedes oyeron que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase, que no todos son de nosotros. Esta frase, qué dura es. No todos son de nosotros. No todos son de nosotros. Estaban con nosotros, parecían trigo como nosotros, cantaban como nosotros, adoraban como nosotros, pasaron los cursos como nosotros, pero no son como nosotros. Salieron de nosotros para que se manifieste que no todos son como nosotros. Salieron de nosotros. ¿Qué significa, hermanos? No todos somos de Cristo. De acá es donde entra el valor de ese versículo que dice: examinaos a vosotros mismos para ver si están en la fe. Probaos a vosotros mismos, no vaya a ser que estéis reprobados. Va a pasar el tiempo, vamos a ver la iglesia crecer. No hablo solo de Fuente de Vida, hablo en términos generales. Y hay mucha gente que no es de nosotros. Hay mucha gente que es cizaña, pero nuestro Padre permite que ambas cosas crezcan juntas. ¿Se acuerda el objetivo de las parábolas? Que entendamos el reino de Dios. Por eso de tiempo en tiempo vienen podas a la iglesia. La semana pasada estuve ministrando en Chetumal por un llamado que me hizo el pastor, porque han sufrido divisiones. Y después de estar allá ministrando, platicando con el pastor ya en corto, nos dimos cuenta de algo que fue de Dios. La gente que se fue hablando mal, la gente se fueron, 3 grupos se fueron y abrieron 3 nuevas iglesias. No hay nada malo con iniciar nuevas iglesias, pero que se haga bien. Ellos se fueron enojados y abrieron 3 nuevos grupos hablando mal de la iglesia principal. Pero aunque fueron revolcados, fueron probados, al final fue bueno lo que pasó, porque Dios está levantando una nueva generación de líderes. Y en medio del dolor, el pastor estaba contento con lo que Dios estaba haciendo en su ministerio. Dios va a hacer ese tipo de cosas en medio de nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Examinarnos, probarnos, quitar toda semilla de cizaña a nuestro corazón, apegarnos a la buena semilla para que podamos dar fruto. Finalmente eso nos va a calificar, hermanos. Nuestro fruto es lo que nos va a calificar. Vamos a ponernos todos de pie, por favor.